El poder se ejerce, más que se posee. No es el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto del conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña de aquellos que son dominados. Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Así quiero iniciar esta reseña del libro. Mi nombre es Xochitl Mendoza y acompáñenme a escucharla. El libro se llama Entre la redención y la conducción, el combate a la pobreza en México de 1970 a 2012. El autor Benito León Corona, la editorial Fontamara. Ese libro es uno de los, me atrevería a decir ya clásico y obligado para todos aquellos que estudiamos la pobreza desde los pobres y desde el poder. El autor analiza con un marco teórico de las estructuras de poder, tomando a Michel Foucault, él va analizando cómo a los pobres más bien se les gobierna y se ejerce una condición de poder por medio de los programas sociales, pero también el autor analiza los organismos internacionales monetarios que inciden en la decisión de qué tipos de programas se van a hacer y el tipo de beneficiarios que se va a atender. Entonces, Benito León Corona hace todo un planteamiento, me atrevería a decir teórico, de cómo poder estudiar esta conducción. Por eso el título, uno de los títulos, uno de los elementos de su título es la conducción. La conducción no de los pobres en sí, sino de más bien no de la pobreza, sino de los pobres. El autor analiza cómo se conduce a los pobres y cómo los estados nacionales tienen que incluirse en esta lógica de que el beneficiario es un ente inerte, y que se tienen que incluir en esta lógica para poder obtener recursos económicos, para poder ser financiados económicamente, específicamente por Banco Monetario, por Banco Internacional. Y entonces el autor hace un primer análisis acerca del poder con Michel Foucault, después hace un análisis de cómo esto se atraviesa o cómo impacta en los organismos internacionales y cómo los organismos internacionales dan la pauta para los países que estamos suscritos a estos elementos internacionales, a estas grandes bancas internacionales de desarrollo, para que podamos decidir, diseñar cómo es que vamos a gobernar a los pobres. Y en este gobernar a los pobres, Benito León Corona lo que hace es un análisis de cuáles han sido las políticas sociales, las políticas de combate a la pobreza, en donde se ha ido como diferenciando, pero en función de esta lógica internacional de poder coercitiva, cómo se han ido modelando aquellos que tienen que ser considerados como pobres. Es así como va analizando el transcurso del programa Oportunidades, Prospera, Progresa, bueno, Progreso, Oportunidades, Prospera. Todavía no prospera, no le toca al libro, pero sí va haciendo todo un análisis sobre los cambios que se han tenido en ese programa de atención a la pobreza y más allá de eso, cómo se van diseñando políticamente. O sea, cómo es que realmente impacta que un organismo internacional o que ahora se decida combatir inclusión y entonces todos los programas busquen inclusión. El ejemplo es muy claro. Cuando nace el programa Progresa, lo que se busca es romper pobreza intergeneracional. ¿Qué significa pobreza intergeneracional? La pobreza que se transmite de padres a hijos. Se busca que si el padre fue pobre, el joven o el niño, el hijo, no sea pobre o por lo menos supere esa situación de pobreza que tenía el padre. Ese fue en un inicio. Después se dice
hay que combatir pobreza. Si ustedes se fijan, combatir pobreza es muy distinto a romper pobreza intergeneracional, porque si bien pobreza intergeneracional implica una situación de mejora al interior de la familia, pobreza implica simplemente superar una línea de pobreza. Y aquí hago el paréntesis de que hoy tenemos un live en vivo acerca del taller de medición de la pobreza, en donde se abordará justo la línea de pobreza más sencilla que tiene que ver con el ingreso o que tiene que ver con el acumulado de bienes y servicios que necesita una persona para vivir según Coneval. Entonces, romper pobreza es simplemente, con una línea muy básica, superar esa línea de pobreza. Nada más. Después se cambia la visión del programa y ya no era pobreza intergeneracional, ya no era pobreza, sino es incluir, inclusión social. Si ustedes se fijan, el concepto cambia y es algo que el autor hace mucho énfasis, cómo las palabras, cómo los conceptos están dotados de un sentido y de un sentido de poder. Este poder que coerciona a toda la sociedad. Y bueno, en el caso del programa social, pues ahora con las inclusiones lo que se buscaba era incluirlos educativamente, incluirlos laboralmente, incluirlos productivamente, pero en ningún momento ya se retoma pobreza ni romper pobreza intergeneracional. Entonces, si ya lo analizamos desde la visión del autor, esto quiere decir que hay realmente una administración de los pobres, no de la pobreza, sino de los pobres. Y ese es el análisis que hace Benito León Corona y ese es el análisis que les invito a leer. Recuerden, Fontamara, Benito León Corona, y estoy segura que les va a ser muy útil si ustedes quieren abordar la pobreza o abordar los programas de combate a la pobreza de otra manera, no de la forma tradicional que nos dice el ciclo de políticas públicas, sino de una forma más crítica y enfocada justo en los pobres y no en la pobreza, en un ente raro, grande, que se llama pobreza, sino en algo tangible, vivible, que se llama pobres. Muchas gracias por ver, muchas gracias por llegar al final del video. Suscríbanse y compartan si creen que a alguien más le puede interesar. Hasta luego y nos vemos al rato, no lo olviden, a las 7 de la noche.